¿Qué tal, amables amigos? Continuamos siempre estudiando la Sagrada Escritura, escudriñándola, como dijo el Señor Jesús, profundizando en ella, ahondando, porque en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les decía en el tema anterior que vamos a ver el valor que tiene la Sagrada Escritura para hablarnos tanto de la primera venida de Cristo como el Cordero sufriente que tenía que dar su vida por la humanidad, el Mesías Redentor, como también del Rey de Reyes que vendrá en gloria para hacer juicio en esta tierra y para devolvernos la tierra edénica que nuestros primeros padres perdieron. Mis amigos, en toda la Biblia sabemos que Dios no nos creó para sufrir ni para morir. El pecado estropeó el plan original de Él. Y lamentablemente desde aquel entonces la humanidad se ha debatido siempre en lo mismo. ¿Quién ignora que teniendo una mediana instrucción de historia puede negar lo que ha sido la humanidad? Desde el Génesis, mis amigos, todo ha sido lo mismo. Guerra, muerte, sangre, guerra, sangre, muerte, corrupciones, inmoralidades. Los arqueólogos, las personas que se dedican con sinceridad a investigar la vida antigua, cómo fue, y descubren algunos de esos pueblos que Dios mandaba en su palabra a exterminarlo. Él tiene toda la potestad para hacerlo. Cuando vino el diluvio universal, Dios mandó 120 años de predicación a Noé, con misericordia para que se arrepientan. Pero cuando llegaron esos 120 años, amigos, Dios mandó el diluvio universal y destruyó a toda aquella humanidad porque era gangrena moral. Y los arqueólogos muestran esos pueblos horribles, las prácticas. Ellos creaban dioses a su imagen, inventados por el diablo, por supuesto, y a esos dioses le atribuían todas sus prácticas inmorales, corruptas, pedofilia y todas esas degeneraciones. Ahí están en los libros de arqueología, mostrando realmente esas corrupciones espantosas. Mis amigos queridos, la Biblia muestra cómo va a ser el juicio final. Pero antes queremos recordar cómo la Biblia muestra las profecías mesiánicas, mostrando cuando el Mesías tenía que venir. Por ejemplo, si ustedes van a los temas que tengo ahí en YouTube, ahí tenemos una serie titulada Orientación Profética. Antonio Aro, Orientación Profética. El tema 1 de esa serie, ustedes van a ver ahí todo el Antiguo Testamento mostrando toda la llegada del Mesías Redentor con todos los detalles. Y si quieren ver de paso cómo se iba a desenvolver el mundo con los grandes imperios y reinos sobre esta tierra, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el desmembramiento de Roma por las 10 hordas bárbaras, todos los intentos de Europa de unir un quinto imperio universal que fracasaron hasta el momento que Jesús vuelva en gloria y majestad, es el tema 2, 3 y 4 en esa serie. Pero solo para recordar dos pasajes, miren, Isaías el capítulo 7, el verso 14. 700 años antes que el Señor Jesús nazca en esta tierra, Dios inspira a Isaías para que muestra de quién iban a ser. Verso 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué tal? La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. En el capítulo 9, el versículo 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos son los títulos de Jesús. Y el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren, esas son las profecías con respecto a Jesús. Iban a ser de la Virgen María, el trono de David le sería dado, su reino, ¿verdad? Sería un reino eterno, glorioso. ¿Cómo se cumplió eso? Fíjense en ustedes, el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, versículo 22 y 23, nos está mostrando el cumplimiento de estas profecías. Dice allí la palabra de Dios,
todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué tal? El Evangelio de Mateo aclara cómo se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Miren, cuando el ángel Gabriel le trae el mensaje a la bienaventurada Virgen María, le recuerda las verdades del capítulo 9, 6 y 7 del niño que iba a nacer. Lucas, el capítulo 1, versículo 32 al 35, dice así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, tal como decía Isaías, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué tal? Cumplimiento perfecto de las profecías mesiánicas. Bueno, estos dos puntos yo les traje como recuerdo, porque lo que vamos a ver ahora, mis amigos, es cómo va a ser la destrucción del planeta Tierra cuando Dios intervenga en los destinos humanos. Por eso Dios, hermanos, se llena de misericordia para mostrarnos realmente cómo va a ser la fase final. Para ello vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a buscar el capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Fíjense en el título que tienen algunas Biblias, dice: el juicio de Jehová sobre la tierra. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo, que luego lo voy analizando. Dice allí: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo a su amo, como a la criada a su amo, como al que compra y al que vende, como al que presta al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque la boca de Jehová lo ha pronunciado. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se infectó, en otras traducciones dice se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mis amigos queridos, acá el profeta está presentando un cuadro tremendo. Si leemos desde el verso 17 hasta el 20, dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¡Qué tremendo! El profeta Isaías, que escribió sobre la primera venida de Cristo, también se encarga de hablar de lo que va a ser cuando venga en gloria y majestad. Enseguida vamos a darle un análisis más profundo a estos pasajes, pero mis amigos, yo quiero mostrarles cómo los profetas de la antigüedad hablaban justamente al ver este caso. Ahora escuchen bien. Yo le decía en el tema anterior que hay muchos hombres, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, y mujeres, por supuesto, pensadores de todas clases, ¿verdad?, estadistas, hombres, ¿verdad?, que ocupan puestos de confianza, autoridad. Ellos tienen la atención puesta en todo lo que está ocurriendo sobre la faz de la tierra. Observan la relación tirante que hay entre las naciones, el clima de guerra que se ha venido agitando en todos estos años, ¿verdad?, por los problemas económicos que pasa la faz de la tierra. ¿Se imaginan ahora ustedes con las crisis que han venido con esta pandemia, las cosas horribles que están ocurriendo y las que ocurrirán en el futuro? Ellos reconocen que algo grande y decisivo está por ocurrir. No saben qué es, pero es algo tremendo.
Los seres humanos están luchando, ¿verdad?, contra un mundo que se desborona por los 4 puntos cardinales. La destrucción de los ecosistemas. Ya grandes hombres de ciencia como don Jacques Cousteau, que ya murió hace poco, el oceanógrafo francés que estudió más que nadie las fuentes hídricas del planeta Tierra. El gran demógrafo Ronald Lee, que fue el que estudió toda la expansión demográfica sobre la faz de la Tierra, ya en la ECO 92, en el año, hace 28 años atrás. Ahí están en el tema 21 mío desarrollado esa parte. Ellos mostraban allí en Río Centro, en el Brasil, que ya no hay más solución para el planeta Tierra. Y decían ambos en la conclusión de ese congreso, ¿verdad?, sobre los ecosistemas, que le asustaba la idea de algunos que creen que de los laboratorios va a surgir algo para solucionar el problema del planeta Tierra. Mis amigos queridos, el Dios que la creó es el único que le puede dar vida. ¿Quién puede parchar las capas de ozono? ¿Quién nos puede dar ecosistema? ¿Quién nos puede dar agua potable? Mis amigos queridos, todas esas cosas nos hablan a ciencia cierta que este mundo está en víspera de grande y solemne acontecimiento. ¿Saben ustedes cómo presentaban el cuadro de la hora final los profetas de la antigüedad? Para que ustedes vean que el Antiguo Testamento muestra también los sucesos finales en la tierra. Miren lo que dice el profeta Jeremías. El capítulo 4 del profeta Jeremías, vamos a leer los versículos 19 y versículo 20. Dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. O sea, los profetas, cuando Dios les mostraba el caos que iba a venir, a veces Dios les mostraba sucesos que iban a ocurrir en aquellos tiempos, de algunos pueblos que se levantarían inclusive contra Jerusalén, que se habían portado mal, pero sobre todo Dios les mostraba los sucesos de la hora final de la historia. Y miren las expresiones de ello: las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, mis entrañas, o sea, sufrían al ver el caos que se avecinaba sobre la tierra. Si yo voy, por ejemplo, al profeta Sofonías, allá tenemos nosotros también el capítulo 1, el versículo 2. Miren lo que dice Sofonías. El título del capítulo 1 es El día de la ira de Jehová. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Qué tal? Dios destruirá todo, porque Dios tiene un mundo glorioso para darnos. Él nos va a dar el Edén restaurado. Por eso Él nos insta que nos preparemos, porque Él viene en su llama de fuego para dar la recompensa tristemente a los que no conocieron a Dios ni obedecieron a su evangelio. Fíjense en lo que dice el versículo 14 también del capítulo 1 acá de Sofonías. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Miren con qué expresiones decían los profetas. El capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado en el día del enojo de Jehová. Fíjense en que Dios, al mostrar las calamidades, no deja de mostrar su misericordia. Los humildes de la tierra, no los soberbios, orgullosos, altivos, no, Señor. Aquellos que humillan sus corazones, reconocen, se portan bien, hacen lo mejor para su prójimo, obedecen los mandamientos de Dios, viven en integridad moral para la sociedad donde están. Ese es el espíritu que Dios espera tener de sus criaturas, de sus hijos. ¿Qué más dice acá? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Joel, es otro de los profetas menores que están acá. El profeta Joel, por ejemplo, acá nos acercamos al capítulo 1, versículo 15, dice así: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. El capítulo 2 y el versículo 1,
Toca trompeta en Sión, da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, mis amigos, miren. Podríamos leer muchos pasajes de este calibre donde los profetas veían aquello. Algunos decían, siento dolores como de mujer de parto, porque no sabían cómo expresar la agonía de las cosas que verían sobre la faz de la tierra. Ahora bien, mis amigos, volvamos nosotros al libro del profeta Isaías. Hemos leído los versículos 1 en adelante y vamos a ver la profundidad que encierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo hacia al amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como el que toma prestado al que toma prestado, como el que da al ogro así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque la boca de Jehová lo ha pronunciado. Aquí se presenta, mis amigos, una notable descripción de las terribles calamidades y no habrá acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Él para salvarnos a todos nos mira en el mismo nivel. A todos nos mira, no hay excepción de persona, ni casta, no señor. Dios nos ama a todos por igual. Ama al encumbrado como ama al sencillo. Pero tristemente, las mismas personas de los mismos niveles y extractos sociales, de cultura, de economía y demás, se rebelan contra Dios y no quieren saber absolutamente nada contra Él. Miren cómo el apóstol Juan, en Apocalipsis, Dios le revela a él justamente también los sucesos de la hora final. Y fíjense de qué manera el apóstol está describiendo estos momentos. Dice allí el versículo 14 del capítulo 6, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero de Jesús, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mis amigos queridos, fíjense en lo mismo que dice Isaías, lo dice también el apóstol Juan, mostrando que tristemente de todas las castas la gente también se rebelará contra Dios y no querrá, por supuesto, saber nada contra lo que Dios ha mostrado y ha revelado. Mis amigos, realmente cuando el apóstol Pedro mostraba este cuadro, fíjense en cómo lo hacía él también, para que vea que tanto los profetas de la antigüedad como los apóstoles se concentran en ver la realidad de lo que va a ser ese juicio de Dios cuando venga sobre la tierra. Miren lo que dice el apóstol San Pedro. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Nos encontramos con el capítulo 3 allí de la segunda carta de Pedro. Entonces dice así, se titula inclusive el capítulo, El día del Señor vendrá. Desde el verso 2 en adelante leemos. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Note, está enfocando tanto lo que dijeron los profetas como lo que dijeron los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, fíjense, en días finales, vendrán burladores andando sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está recordando que ignoran voluntariamente, no quieren saber que nuestro origen es divino, que Dios nos creó, que Dios nos formó, nos hizo a su imagen y semejanza. No somos chimpancés evolucionados. Tristemente, cuando subió el actual obispo de Roma,
Bergoglio, en los simposios de ciencia, él decía allí que Dios no ha sido un mago para haberlo hecho hombre de barro y que él acepta la evolución. Y ustedes vayan a ver las Biblias católicas que son comentadas por los teólogos, cuando habla de Génesis, hablan acerca de la evolución. La Biblia latinoamericana dice que hemos sido animales y cuando nos levantó la vista al cielo, Dios nos puso el soplo de vida. Por favor, ignoran voluntariamente lo que es la creación del hombre. Y entonces, ¿qué dice acá la palabra de Dios? El apóstol Pedro sigue diciendo: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, el diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y entonces sigue diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense en qué reflexión profunda. Él es paciente. Algunos se burlan. ¿Cuándo va a venir? Ya tanto que se habla, no viene. Por favor, mis amigos queridos, Dios te tiene misericordia y espera tu reflexión y tu arrepentimiento. Pero ¿cómo continúa el apóstol Pedro? Dice allí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible y en paz. ¡Qué hermoso! O sea, fíjense que en medio de lo que Dios muestra, lo que va a hacer, está siempre llamando a la reflexión. Ahora, mis amigos, miren, ¿por qué razón el Señor nos va mostrando a nosotros algo muy glorioso y muy importante? ¿Por qué el Señor nos dice que sí o sí tenemos que arrepentirnos? Porque esta tierra será destruida de todos lados y todos serán quemados. Fíjense en Apocalipsis, dice que pedían los impíos a las peñas y a los montes que caiga y lo aplaste del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué, mis amigos? ¿Por qué? Miren, vamos a ver una razón de peso por qué Dios dice estas cosas. Vamos a leer Mateo el capítulo 16, desde el verso 26 en adelante. Fíjense de paso el valor que tiene un alma para el cielo. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense que si es dueño del mundo pero se pierde, ¿de qué le vale? Quiere decir que un alma vale más que este mundo, porque va a brillar por la eternidad para con Dios. Pero fíjense, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué significa esto en la gloria de su Padre? Amigo, escuchen bien. Dios, la Biblia, lo dice en diferentes pasajes. Habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre no ha visto ni puede ver. Dios es fuego consumidor, o sea, Dios es el Dios de la galaxia. Cuando Él venga, el Padre viene en su gloria. Cuando Jesús venga, viene en su gloria. O sea, ya no es el humilde niño de Belén que nació con todos los pasivos nuestros para ser nuestro Salvador, para comprendernos, para amarnos y para darnos la vida eterna. Ahora viene como Rey de Reyes en su gloria. Y dice los ángeles en su gloria, para que tengan una pequeña vislumbre, mis amigos, acerca de cómo podemos nosotros medir la gloria de un ángel. Por ejemplo, Mateo 28, vamos a leer un poquito ahí, cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos. Mateo, el capítulo 28, dice allí desde el versículo 2: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué tal? Un ángel. La gloria hizo que aquellos soldados romanos, tremendos ursos como eran, dice que temblaran y quedaran como muertos. Estamos hablando de la gloria de un ángel. Y eso todavía, en la medida en que ellos podían soportarlo, porque de lo contrario lo hubiera destruido. Ahí en la Biblia, en el reino de Asiria, una noche un ángel mató a 180.000 asirios. Un ángel del Señor. El Señor viene en la gloria de Él, de su Padre y de sus ángeles. ¿Cuántos ángeles creen que van a venir? La Biblia habla de millares y millones de millones. Hermano, este mundo quedará envuelto en llama. ¿Comprenden por qué Dios quiere que nos arrepintamos? Él no puede dejar de ser Dios ya para salvarnos. ¿Qué va a pasar con los hijos fieles que no hemos mantenido íntegro? Miren, en toda la Biblia, en el Salmo 40, habla de cómo va a ser para los hijos esa gloria, que va a destruir la tierra, los hijos estarán amparados por Jehová. Pero fíjense en cómo lo explica el apóstol San Pablo. Cuando el apóstol San Pablo habla de cómo nuestros cuerpos van a ser transformados para que sean semejantes a la gloria de Él. Fíjense en ustedes en la primera carta que él escribe a los Corintios, el capítulo 15. Allí habla todo sobre la resurrección de los muertos. Pero miren lo que dice en el versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estarán muertos, porque habrá gente que estará en vida. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se imagina, los hijos de Dios que resucitan van a resucitar con un cuerpo glorificado, con una vista glorificada para poder contemplar esa gloria y poder gozarse en ella. Y los que estamos con vida, si es que estamos con vida en ese momento, seremos transformados para que nuestro cuerpo sea semejante al de su gloria. Esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Sí, mis amigos, por eso los hijos de Dios podemos contemplar con gozo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todo eso son pasajes que están en las Sagradas Escrituras. Así que mis queridos amigos, Dios tiene mucha misericordia para con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros realmente nos arrepintamos, que comprendamos que su amor es inmensurable, glorioso, profundo, mis hermanos. Él tiene toda la potestad para darnos a nosotros la vida gloriosa. Yo quiero terminar esta meditación con la carta que el apóstol Pablo escribe también a los cristianos hebreos. Allí el capítulo 12, vamos a leer allí desde el versículo 12 al 29. Miren qué tremendo lo que dice acá. Capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. Dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, porque lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense en que siempre está la reflexión del arrepentimiento. Dios nos pide que cambie. Él tiene toda la potestad. Jesús vino a traernos toda la potestad en su gracia para que podamos lograr la victoria sobre todas nuestras debilidades. Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algunos fornicarios profanos como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué tremendo el caso de Esaú.
Mis hermanos, miren qué tremendo, ¿verdad? Cómo su hermano Jacob se salva y sin embargo Esaú, tristemente, por todas estas características que estamos viendo, va a pasar un momento realmente muy angustioso y muy difícil en su vida. Pero miren cómo va terminando, el verso 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Comprenden, mis amigos? ¿Por qué Dios nos pide que nos arrepintamos? Cuando Él venga en su gloria, la gloria de Jesús y de los ángeles, ya no habrá oportunidad. Y los que no se prepararon para ser transformados, para que nuestros cuerpos reciban como Adán el primer y glorioso cuerpo a imagen y semejanza de Dios, lamentablemente serán destruidos por la gloria de Dios. Mis amigos queridos, que Dios te bendiga. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a hacer la introducción para el próximo tema, porque aquí sí tenemos que descollar con una verdad que está siendo pisoteada. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál es la causa de toda esta desgracia? Allí en Isaías 24, los textos que vamos a aclarar en el próximo tema están en el versículo 5 en adelante. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es el pacto sempiterno? ¿Qué dice acá? Es el pacto eterno. La palabra sempiterno es pacto eterno. O sea, quebrantaron las leyes de Dios, mis amigos. Cuando Dios quiso descender a esta tierra con su propia mano, escribió los 10 mandamientos. Allí está el sumum del deber humano. Y Satanás está ensañando contra los 2 mandamientos más grandes de la ley de Dios, el segundo y el cuarto. Y en muchos lugares están tomando escritos del apóstol Pablo para hacerle decir lo que el apóstol no dice, desde luego, que Jesús vino a abolir la ley en la cruz del Calvario, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya no tenemos que obedecer los mandamientos, solamente tenemos que amarnos y se acabó, y entonces comienzan a anular los sagrados mandamientos. En los próximos estudios vamos a ver, hermano, ataque y defensa a la ley. Vamos a ver cómo los hombres atacan los mandamientos, pero vamos a ver cómo la autoridad de la Biblia los pone bien en alto a estos 2 mandamientos bien atacados dentro del seno de muchas iglesias que tristemente, ¿verdad?, no están enseñando lo correcto. Y en su seno hay muchas almas muy sinceras que están buscando a Dios de todo corazón. Y entonces todas estas verdades tenemos que aclararlas. Acá la Biblia es bien clara. ¿Por qué Dios viene a destruir la tierra? Porque los hombres se apartaron de sus sagrados mandamientos, cometieron todo tipo de linaje de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de corrupción. Pero por favor, ahora con esta pandemia que está viendo acá, antes de ayer veía una noticia de México. Ahí habían descubierto un montón de lugares de prostitución, pero lugares de prostitución de chicas secuestradas que la habían dado ya por muertas, perdidas, y sin embargo la tenían ahí, ¿verdad?, practicando ese vicio degradante, tristemente, a costa de que 12 personas fueron encarceladas que se estaban enriqueciendo a costa de esta muchacha. Pero de paso le digo a la jovencita, es triste ver a veces cómo salen algunas de ellas ahí en Facebook ofreciéndose, chiquillas de 15, 16 años. Por favor, estos bandidos sinvergüenza las agarran después y las llevan. Y no solo a ella. La vez pasada también en México, camiones con cadáveres de criaturita por la venta de los órganos. Por favor, mis queridos amigos, para sacar un hígado, para sacar un riñón, para sacar un corazón, eso no lo hace un carnicero común. Eso tienen que hacer los médicos profesionales. ¿Y saben qué? Muchos de ellos, pobrecitos, algunos mueren porque no quieren cumplir esa cruel tarea, pero otros son llevados a punta de pistola. Y así los llevan y amenazan a su familia. Mis queridos amigos, ¿cómo está este mundo? La corrupción está por todas partes, la inmoralidad por todas partes. Por eso el Dios de los cielos nos está mostrando que la venida es muy cerca. Le leo el último texto bíblico. Apocalipsis, el capítulo 11. Fíjense en el cuadro que mostraba Dios mismo cómo estaría la tierra antes que Él venga. El versículo 18. Y se airaron a las naciones. Habla de la ira que va a haber entre las naciones. Y tu ira ha venido.
y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué tal, mis amigos? Ira de las naciones, la ira de Dios, el tiempo de darle el galardón a los muertos, y dice destruir a los que destruyen la tierra. La autodestrucción del planeta es solo algo del siglo XX, ya hemos entrado al siglo XXI con él. La era del plástico comenzó en 1939, hace 81 años atrás, o 1937, no recuerdo exactamente, pero no hace más de 80 y pico años atrás. Mis amigos, la isla más remota están cubiertas de plástico y ustedes vean, ahí sale siempre la noticia, los peces muriendo. Amados queridos, Dios te ama. Recuerda que Él te da el sol, la luz, el agua, los nutrientes, el pan nuestro de cada día. Por favor, el diablo no le da una partícula a nadie. Lo único que Él quiere es destruirnos. No es Dios el causante de todo lo que está ocurriendo. ¿Y saben qué? Quiero también aclararte unos pasajes bíblicos que han sido muy mal empleados actualmente con esta pandemia. Por ejemplo, cuando Dios dice que vaciará la tierra y la destruirá del todo, miren lo que dice Jeremías. Acá dice, por ejemplo, el versículo 23 del capítulo 4, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil, era un desierto, toda su ciudad era asolada delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Cómo va a estar la tierra? Vacía, oscura, sin morador. Miren lo que dice también el profeta Jeremías, justamente al hablar de este punto, pero en el capítulo 25 de su libro, allí dice así: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y el verso 32 que vamos a leer, el que está mal empleado en esta hora. Miren lo que dice el texto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Qué han hecho? Para querer acomodar la pandemia, han cambiado el nombre, que el mal, y han puesto que el virus irá de nación en nación y grande tempestad. Mis amados, por favor, lean el versículo 33. No hay que tomar un texto fuera de su contexto, porque eso no está bien. Hay que ver todo lo que está hablando. Está hablando cuando Dios venga. Y miren lo que dice el verso 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. O sea, todo quedará exterminado. Los justos que resucitan y los justos vivos son trasladados y nos vamos al trono de Dios. Y la tierra queda oscura, desordenada, vacía y toda la mortandad sobre la faz de la tierra. Lo único que van a quedar son Satanás y sus ángeles. Cuando estudiamos el tema del milenio, ahí vemos que después de 1000 años recién regresamos con Jesús para purificarla la tierra y recién van a resucitar los impíos para ser destruidos. Vayan leyendo ustedes Apocalipsis, el capítulo 20, ahí también se habla de este tema. Amables amigos queridos, que Dios me los bendiga. Al recordar todos estos temas sobre la destrucción que viene sobre el planeta Tierra, Dios lo ha inspirado. No es algún argumento humano. Los profetas lo dijeron, los apóstoles lo afirmaron, Jesús lo corrobora cuando Él venga en gloria y majestad. Por eso nos insta al arrepentimiento. ¿Comprenden, mis amigos? No tomemos en poco la palabra de Dios. No juguemos con los intereses eternos. Esta vida es corta y es efímera. Que Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración en esta hora. Querido Padre, aquí estamos tus hijos, consciente, oh Dios, de que este mundo se termina en la maldad en que está, pero sabemos que tú traes la redención eterna como nos prometiste, el Edén restaurado. Bendícenos, bendice a todos, Padre, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre querido, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.